Muy bien, quiero saludarles a todos ustedes, queridos estudiantes. Esta es la manera en la que por esta vez nos estamos encontrando con cada uno de ustedes, no en nuestras clases habituales como lo hacíamos semana tras semana, y pues debido a la situación que todos ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, no va a ser eso una excusa para dejar de lado nuestros estudios, sino más bien vamos a aprovechar este tiempo para crear materiales en los cuales ustedes puedan repasar, recordar aquello que habíamos visto en clase, ¿ok? El tema que nos habíamos quedado en física era precisamente el movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos nosotros ya visto conceptos previos a este tema, habíamos definido qué era movimiento, qué era velocidad, qué era el tiempo. Entonces, en base a esto, nosotros ya habíamos comenzado este nuevo capítulo, ¿no? Y nosotros lo conocemos con las siglas MRU. Entonces, vamos a primero recordar la definición. ¿Qué era para nosotros el movimiento rectilíneo uniforme? Habíamos dicho que es el movimiento más simple que se puede encontrar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque así como su nombre mismo lo dice, es un movimiento que se da en línea recta y además que su velocidad es constante, ¿no? Esto hace que sea el movimiento más simple en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de velocidad constante? Entonces, ¿cuándo decimos que tiene velocidad constante? Dice cuando su velocidad no varía, ¿no? Es decir, no cambia, permanece constante al transcurrir el tiempo, ¿no? Y es lo que habíamos estado viendo en las clases. Por decir un ejemplo muy sencillo, no sé, una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Tengo aquí yo un móvil. Este móvil dice tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que al pasar cada segundo recorre ¿cuánto? 3 metros, ¿no? Entonces en el primer segundo recorre 3 metros. En el siguiente segundo otros 3 metros y así sucesivamente. Entonces una velocidad constante permanece así, ¿no? Todo el tiempo, en este caso, en el ejemplo, con 3 metros sobre segundo, todo el tiempo, no importa el tiempo que transcurra, el móvil va a tener la misma velocidad. Muy bien, ahora pasamos a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros, para poder resolver ejercicios del MRU, vamos a tener una sola ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Dice que el desplazamiento, la distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación, la única ecuación que tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme, donde dice X, como ustedes ya saben, significa el desplazamiento, es decir, el espacio recorrido, la distancia. En otros textos, ustedes pueden encontrar esta, en vez de X, pueden encontrar una D, ¿no? Que es tal vez más simple de recordar, de distancia, ¿no? Entonces, esta va a ser la distancia. La B, ¿qué significa? La B es la velocidad, ¿no? La velocidad que en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, es constante. ¿Qué más? Y la T, como ustedes muy bien saben, significa el tiempo. Ahora, tienen unidades de medida. Muchas veces en los ejercicios he notado que algunos de ustedes tienen problemas en reconocer cuál es el desplazamiento, cuál es la velocidad. Entonces, para esto vamos a recurrir a sus unidades de medida. Un desplazamiento, es decir, una distancia, puede estar medido ya sea en kilómetros, puede ser metros, centímetros, pulgadas, pies, etcétera, ¿no? Puede tener esas unidades, son longitudes. La velocidad, en cambio, la B, está medida ya sea en kilómetros sobre hora, que es la unidad más convencional que conocemos, ¿no? Nuestras motocicletas, los automóviles, en su velocímetro siempre nos van a dar esta velocidad. Incluso en las carreteras
cuando nosotros viajamos, podemos ver, ¿no? Velocidad máxima, por decir 80 kilómetros sobre hora. Entonces, esta es una unidad muy convencional que se utiliza, pero no solo puede estar expresado en kilómetros sobre hora, podemos encontrar en metros sobre segundo, pulgadas sobre pie, centímetros sobre segundo, etcétera. Se pueden tener muchas unidades. ¿Qué es lo que le caracteriza? Arriba siempre va a tener una unidad de longitud y abajo una unidad de tiempo. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo? El tiempo va a estar medido ya sea en horas, minutos, segundos, que puede ser también años, ¿verdad? Entonces, todas estas unidades me expresan que estamos hablando del tiempo. Muy bien. Entonces, una vez recordado esto, vamos a recordar también, nosotros habíamos expresado nuestra única fórmula a través de este triángulo, ¿no? Esta pirámide que me ayuda a mí a despejar las diferentes variables para poder resolver mis ejercicios. He dibujado, hemos hecho aquí 3 triángulos, ¿no? Cada uno para despejar diferentes variables. Vamos a ir al primer triángulo. Tengo aquí en la parte superior X, que significa desplazamiento. Aquí está el desplazamiento. En la parte izquierda tengo lo que es la velocidad y en la parte derecha tengo lo que es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Si en mi ejercicio me piden hallar el desplazamiento o me dice cuál es la distancia que recorre, entonces, ¿qué hago? Yo voy a tapar en mi triángulo la distancia. ¿Listo? Por eso está marcado con negro. Lo tapo. Y si yo tapo, ¿qué me queda? X igual, ¿qué es lo que queda abajo? Queda la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. Digo que esto es una multiplicación porque están en la misma línea, ¿no? Los dos están ahí en la parte de abajo, no está uno sobre otro, sino están en la misma altura. Entonces, desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué pasa ahora si en mi ejercicio me dice calcule la velocidad? Entonces, ahora en mi triángulo busco dónde está la velocidad y está aquí, en la parte derecha. Por lo tanto, tapo lo que es la velocidad, por eso está ahí cubierto de negro. Y si yo tapo la velocidad, ¿qué me queda? Arriba queda lo que es el desplazamiento y abajo queda lo que es el tiempo. Ahí está, arriba el desplazamiento, abajo el tiempo. Esta es una fracción, una división. ¿Listo? Aquí en el primer caso yo tenía una multiplicación, pero aquí ya tengo una división. Lo propio hacemos para el caso en que un ejercicio me pidan el tiempo, ¿verdad? Si me dice calcular el tiempo que demoró un automóvil o cuánto tiempo tarda, entonces en ese tipo de ejercicios yo necesito calcular lo que es el tiempo. Para esto, en el triángulo busco el tiempo que está aquí en la parte izquierda, lo vamos a tapar, por eso está pintado también con negro. ¿Y qué es lo que me queda? Arriba me queda lo que es el desplazamiento, aquí está, y abajo me queda la velocidad. Entonces, podríamos tener despejando 3 fórmulas, ¿no? Uno para hallar el desplazamiento, otro para hallar la velocidad y el último para hallar el tiempo. Entonces, espero que se haya entendido, porque ahora vamos a realizar algunos ejercicios donde nosotros vamos a poner en práctica estos conocimientos. Muy bien. A ver, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Ahí está, nuestro ejemplo número 1. ¿Qué dice? Vamos a leer. ¿Qué distancia recorre una motocicleta en 2 horas si avanza a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora? ¿No? Entonces, a ver, vamos a entender un poquito el ejercicio. En este caso se trata, dice, de una motocicleta. Ahí tenemos nuestro dibujo. Esta motocicleta me dice qué distancia. Entonces, me pide hallar una distancia. Dice que recorre la motocicleta en 2 horas, ¿no? Ese es el tiempo. Si avanza a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, lo primero que tenemos que realizar, como ya les había explicado, son los datos.
Ya, muy bien, empezamos. Si yo leo el ejercicio, vamos a poner los datos en orden. Dice, ¿qué distancia? Entonces, lo que me pide calcular, ¿qué es? La distancia. Por lo tanto, X, que es la distancia, el desplazamiento, para mí esa es la incógnita. Por eso le pongo un signo de interrogación. Es lo que yo quiero hallar. Quiero saber cuánto es esa distancia. ¿Listo? Dice, recorre una motocicleta en 2 horas. 2 horas, aquí está. Para mí esto es una unidad de tiempo. Lo que tarda dice que son 2 horas. Entonces el tiempo es igual a 2 horas. ¿Qué más dice? Si avanza a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Y esto está claro, ¿no? Dice ahí su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora. Entonces pongo velocidad igual a 60 kilómetros sobre hora. ¿Listo? Entonces, otra vez repasando, quiero hallar cuánto es esta distancia, sé cuánto es su tiempo dice que es 2 horas y su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora. Entonces, es importante que ustedes sepan realizar los datos de manera correcta, porque si yo me equivoco, obviamente el resultado, la solución del ejercicio también va a estar mal. ¿Ok? Entonces, a partir de esto que he entendido mi ejercicio, ahora nosotros necesitamos elegir una fórmula. Entonces vamos a recurrir otra vez a estos triángulos. En este caso, ¿qué es lo que me pedía el ejercicio? Dice cuál es la distancia, cuál es el desplazamiento. Entonces, ¿cuál triángulo necesito? El primero, ¿no? Tapo lo que es la distancia. Entonces, si yo tapo la distancia, me queda velocidad por tiempo. Entonces, distancia o desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación que necesito. No necesito ni la segunda ni la tercera. Para mi primer ejercicio necesito esta primera ecuación. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Ahí está. Tenemos nuestro ejemplo, es el mismo, ya teníamos los datos, ahora sí vamos a pasar a la solución. Ahí está mi fórmula. La distancia o el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. He dicho que esta ecuación voy a usar, ahí está, la pongo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar mis datos. ¿Qué quiere decir reemplazar? Que ahora en vez de poner letras, yo voy a poner los números, ¿ya? Por eso he hallado los datos, por eso es importante. ¿Cómo hago entonces? Distancia, pongo ahí, igual. B, dice, la B nosotros sabemos que es la velocidad. ¿Cuánto es mi velocidad? Dice, aquí está, 60 kilómetros sobre hora. Entonces yo pongo velocidad, en vez de poner la B, ahora pongo su valor, 60 kilómetros sobre hora. Luego dice por, ahí está, pongo el signo por, ahora pide el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Está aquí. Dice 2 horas. ¿Listo? Y he reemplazado mis datos y como la fórmula me dice multiplicar, pues es lo que voy a realizar. 60 por 2 es igual a 120. Ahora, ¿qué hago con las unidades? En este caso es posible simplificar. Horas, simplifico con horas, por lo tanto solo me queda kilómetros. Entonces la solución había sido 120 kilómetros. Entonces la pregunta era, ¿qué distancia recorre una motocicleta en 2 horas si avanza a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora? Entonces esa distancia había sido 120 kilómetros. Es lo que va a recorrer una motocicleta en 2 horas con esa velocidad. ¿Listo? Espero haya quedado claro este ejemplo. Pasamos a otro ejemplo para que podamos reforzar mejor nuestros conocimientos. Vamos al ejemplo número 2. ¿Qué dice? Un caballo corre 20 kilómetros en 0,5 horas. ¿Cuál es su velocidad? ¿No? Y vamos a imaginar un poquito este ejercicio. Es un caballo, dice, ahí tenemos un dibujito. Dice que está corriendo 20 kilómetros, ¿no? Tiene una distancia que va a recorrer que es de 20 kilómetros. Y dice, lo va a hacer en 0,5 horas. 0,5, es decir, la mitad, en media hora, dice, ¿no? En 0,5 horas. Quiero saber cuál es la velocidad que tiene este caballo. Este caballo puede correr 20 kilómetros en media hora. ¿Cuánto será la velocidad que tiene? Eso me pide el ejercicio. Entonces empezamos con los datos. ¿Listo?
Muy bien, a ver, vamos leyendo. Un caballo corre 20 kilómetros. Estos 20 kilómetros, para mí, ¿qué unidad será? 20 kilómetros. Aquí está. Es la distancia que avanza. Por lo tanto, su desplazamiento va a ser igual a ¿cuánto? A 20 kilómetros. Esta es la distancia, el desplazamiento que recorre el caballo. ¿Qué más dice? En 0,5 horas. Si me dice horas, me está hablando de una unidad de tiempo. Por lo tanto, el tiempo que tarda es de 0,5 horas. Y me dice el ejercicio, ¿cuál es su velocidad? Entonces, la velocidad para mí es la incógnita, es lo que yo quiero hallar, es lo que necesito saber su respuesta. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nosotros solo hemos analizado los datos, hemos analizado el ejercicio. Muy bien, otra vez recurrimos ahora a estos triangulitos, a estas pirámides que nos ayudan a despejar o a encontrar la ecuación que necesitamos. En esta ecuación me pedía hallar la velocidad. La velocidad era mi incógnita, ¿no? Entonces, tapo lo que es, en este caso, recurrimos al segundo triángulo, ¿no? Tapamos lo que es la velocidad, ahí está, le está pintado de negro. Y si yo tapo la velocidad, arriba me queda el desplazamiento y abajo me queda el tiempo. Entonces, la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? O dicho de otra forma, desplazamiento dividido entre el tiempo. En este caso ya no tengo una multiplicación como en el primer caso. Ahora tengo una división. ¿Listo? Entonces voy a copiar esa fórmula. Ya pasamos a nuestro ejercicio. Aquí está el ejemplo. Entonces dice, ¿cuál sería la solución? La velocidad es igual, dice, a la distancia, al desplazamiento sobre el tiempo, ¿verdad? Y ahora entonces solo vamos a reemplazar datos. Velocidad igual. Hacemos la línea de la fracción y arriba me dice el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? En mis datos yo había dicho que el desplazamiento, la distancia que recorre este caballo es de 20 kilómetros. Entonces, distancia igual a 20 kilómetros. Ahí está, pongo el número y abajo me pide el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 0,5 horas. 0,5 horas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es una división, hemos dicho. Por lo tanto, voy a dividir. Agarro mi calculadora, puedo dividir 20 dividido entre 0,5, me sale 40. ¿Qué hago ahora con las unidades? No puedo simplificar, no hay unidades iguales, entonces copio como está, kilómetros arriba y abajo tengo horas. Por lo tanto, la pregunta era, ¿no? ¿Cuál es la velocidad que tiene este caballo? Su velocidad había sido de 40 kilómetros sobre hora. Entonces quiere decir que cada hora este caballo puede recorrer, dice, 40 kilómetros, ¿no? Esa es la velocidad que tiene este caballo. ¿Listo? Espero que también se haya entendido este segundo ejemplo, donde hemos calculado lo que es la velocidad. Pasamos a nuestro último ejemplo de la clase de hoy día. El ejemplo número 3 dice: ¿en cuánto tiempo llega un estudiante que vive a 500 metros del colegio si corre a una velocidad de 3 metros sobre segundo? Este es un ejemplo muy interesante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver el dibujo. Ahí tenemos ahí un niño, un estudiante que está corriendo y nos dice en cuánto tiempo. Quiero saber en este caso el tiempo, ¿no? Cuánto demora en llegar este estudiante que vive, dice, ahí está, el tiempo para mí va a ser, mi incógnita es el tiempo. Quiero saber en cuánto tiempo, esta es mi incógnita, que vive a 500 metros del colegio. ¿No? Sí, esta es la distancia que el estudiante tiene que correr, 500 metros. Entonces, la distancia es de 500 metros. Si corre, dice, a una velocidad de 3 metros sobre segundo. La velocidad de este estudiante es de 3 metros sobre segundo. Entonces, tenemos todos nuestros datos. Queremos encontrar el tiempo, tenemos el desplazamiento y también el ejercicio nos da la velocidad. Por lo tanto, podemos nosotros ya resolver este ejercicio. Recurrimos nuevamente a esta pirámide que hemos
nosotros formado para ayudarnos, ¿no? Tenemos ahí, en este caso es el tercer caso, nos pide el tiempo. Por lo tanto, tapo lo que es el tiempo, y si yo cubro el tiempo, ¿qué me queda arriba? Me queda el desplazamiento y abajo tengo la velocidad. Por lo tanto, el tiempo, dice, va a ser igual al desplazamiento dividido entre la velocidad. Algo muy importante antes de seguir resolviendo este ejercicio es que ustedes no pueden arbitrariamente voltear esta ecuación. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo no puedo decir que el tiempo vaya arriba y que el desplazamiento vaya abajo, o en este caso, que la velocidad vaya arriba y que el desplazamiento vaya abajo. No se puede realizar eso. ¿Por qué? Porque esta ecuación como tal, si nosotros hacemos un despeje, esta es la manera de realizar. Si yo lo volteo, el resultado va a salir diferente, no va a salir como tiene que ser. Por lo tanto, aquí en la división no existe conmutatividad, es decir, se respeta el que está arriba con el que está abajo. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Ahí estaba nuestro ejemplo. Entonces nos pedía hallar el tiempo y la ecuación que necesitamos es el tiempo va a ser igual al desplazamiento dividido entre la velocidad. ¿Listo? Tiempo, copio, pongo igual y vamos a poner la línea de la fracción. Arriba dice tiene que estar el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? ¿Cuánto es lo que recorre este estudiante? Era 500 metros, está aquí en mis datos. 500 metros. Y abajo dice tiene que estar la velocidad. Y la velocidad de este estudiante, lo hemos anotado aquí en nuestros datos, es de 3 metros sobre segundo. Copiamos 3 metros sobre segundos. Listo. ¿Qué hago? Es una división, por lo tanto tengo que realizar esa operación matemática. 500 dividido entre 3 me sale 166,7. No tiene más decimales, pero redondeando lo dejamos ahí con un solo decimal. ¿Qué hago ahora con el tema de las unidades? En realidad aquí lo que hacemos es una simplificación matemática, extremos con extremos, medios con medios, se simplifica lo que es metros y me queda segundos. Por lo tanto, este estudiante que está corriendo hacia el colegio dice, ¿en cuánto tiempo va a llegar? Va a llegar en 166,7 segundos. Ese es el tiempo que demora, ¿no?, en llegar. Ahora, tal vez no es tan claro entenderlo así en estos términos, ¿no? Nadie habla, nos vemos en 200 segundos. Estamos nosotros más acostumbrados a hablar en minutos o en horas. Por lo tanto, yo les dejo como tarea a ustedes convertir estos 166,7 segundos. Quiero que ustedes lo conviertan en minutos. ¿A cuántos minutos equivale? Yo sé que muchos de ustedes tal vez no recuerdan, esto lo hemos avanzado la gestión pasada, conversión de unidades en tercero. Así que ustedes busquen sus carpetas del año pasado y ahora si alguien no tiene su carpeta, lo ha prestado, no se lo han devuelto, entonces tenemos varios videos en YouTube donde ustedes pueden ver cómo se hace la conversión de unidades para que ustedes lo puedan resolver. Entonces les dejo esa tarea para más tarde. Yo voy a revisar esa tarea. Quiero que ustedes conviertan estos 166,7 segundos que nos ha salido nuestra respuesta, quiero que lo conviertan en minutos, así para tener una respuesta más clara. ¿Listo? Entonces, jóvenes, estos 3 ejercicios he querido compartir con ustedes. Espero se haya entendido de la mejor manera. Y las dudas, en un momento más voy a habilitar para que ustedes puedan preguntar o algún comentario que tengan, siempre, ¿no? En el margen del respeto y obviamente este grupo, como ya les he mencionado, no es con fines sociales, con fines de saludos, no, sino es puro para el área académica. ¿Listo? Entonces, un gusto, queridos estudiantes, haber llegado a cada uno de ustedes. Muchas gracias.